¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen aquí en la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario hablando de los efectos de esta pandemia y también presentándoles distintas alternativas que podemos tomar para ir solucionando y afrontando de mejor manera todas estas crisis que se han ido sumando a la crisis de salud que comenzó ya hace varios meses en nuestro país y que comenzó precisamente a principios del año en distintas partes del mundo. Esta tarde estaremos hablando sobre empleos y sobre economía. Se sabe que solamente en la Ciudad de México al menos 35,000 negocios han cerrado a causa de la pandemia, a causa de estas medidas restrictivas del confinamiento que lo que buscaba era precisamente pues evitar contagios, una situación que se ha reflejado en el resto del país. Y bueno, precisamente a causa de esta semiparalización, los efectos no solamente los vivimos en este momento, sino que se espera que se sigan viviendo aún a largo plazo. De esto estaremos conversando esta tarde con un universitario y economista. Quédense con nosotros porque además es jueves, tenemos reportajes, tenemos cultura, tenemos las reflexiones de los humanistas y también la de Jacobo Dayan. Tenemos un programa interesante y muy variado para esta tarde. Y bueno, para comenzar con el panorama de lo que ocurre en nuestro país, retomaremos la opinión de un universitario destacado, el doctor Pablo González Casanova, quien se refirió a los efectos que ha traído esta pandemia precisamente y que pues bueno ha acentuado las desigualdades, y él considera que dos de los grupos que han resultado más afectados con esta larga crisis sanitaria son por un lado los jóvenes y por otro las poblaciones que viven en una pobreza extrema. Vamos pues a comenzar con este resumen nacional. En medio de la pandemia, seguir impulsando a las ciudades para nosotros muy importante, y por eso pues agradecemos esta inversión que se está haciendo, inversión nacional, inversión internacional, y que va a ser para beneficio de la Ciudad de México. Así que la ciudad sigue adelante y sigue adelante con su inversión pública, con la gente y también con los empresarios comprometidos con la Ciudad de México. Estamos viviendo una transición en lo que es el consumo del tabaco y que es particularmente importante en esta época en donde se ha publicitado equivocada y maquiavélicamente que el uso de sistemas electrónicos, de vapeadores, se pueden utilizar con menos riesgo, que se pueden utilizar en lugares cerrados, lo cual es falso porque generan mucho daño, y esto se ha explotado a raíz de la cuarentena. Además del consumo del tabaco, del que ya hemos hablado, existen otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón. Entre ellos está la contaminación ambiental, el humo de leña o el humo de parrillas de carbón, los factores genéticos. Sabemos que el tabaquismo se asocia con el doble riesgo de una progresión a una condición más severa cuando hay infección por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, el mensaje que nos interesa dejar claro en toda la población es que durante esta pandemia dejar de fumar es sin duda una de las prácticas más recomendables. Las personas que fuman van perdiendo la vida, y como también en el contexto de la epidemia de COVID-19 tenemos una enorme mortalidad a nivel mundial y por supuesto incluido México, país también con una alta prevalencia de tabaquismo, relacionado directamente con el tabaquismo. Pero además sabemos, lo hemos presentado aquí desde el inicio de la epidemia, que el tabaquismo es una de las causas, la cuarta en orden de frecuencia, de muerte por COVID. Pues en nuestro país efectivamente son muchos los problemas de salud que deben irse atendiendo al mismo tiempo que la enfermedad de COVID-19. Y vamos enseguida a ver cuál es la situación a nivel mundial. Por ejemplo, en la ciudad estadounidense de Nueva York, a partir de hoy se cierran las escuelas y miles de niños y jóvenes regresarán a sus casas precisamente por el repunte de contagios a razón de COVID-19. Vamos enseguida a ver cuál es la situación internacional. Estados Unidos reporta más de 250,000 muertes por COVID-19, con más del 90% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales ocupadas. El país acumula 250,579 muertes hasta el momento. Polonia registra un número récord de muertes por COVID-19 por segundo día consecutivo, sumando 637 en las últimas 24 horas. Nueva Delhi registra su mayor número de muertes diarias, con 131 fallecimientos.
La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford informaron que su vacuna experimental parece generar una respuesta inmune fuerte en los pacientes sanos mayores y en los más jóvenes, de acuerdo con los resultados de su ensayo clínico fase 2. Rusia supera los 2 millones de casos de COVID-19, siendo el segundo país de Europa en hacerlo, tras sumar 23.610 infecciones en las últimas 24 horas, el país acumula 2.015.608 casos. Australia del Sur no informa ningún nuevo caso en el primer día de su bloqueo del interruptor automático, establecido por 6 días tras un brote de 23 infecciones en Adelaida. Tokio eleva su alerta COVID-19 al nivel 4, el más alto del sistema de alerta debido al aumento de casos. La capital japonesa confirmó el miércoles 493 nuevas infecciones, el mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia. África supera los 2 millones de casos de COVID-19, junto a más de 48.400 muertes. México suma 502 muertes y 3.918 casos en las últimas 24 horas, para un conteo de 99.528 fallecimientos y 1.015.071 contagios. El trabajo que están realizando universidades como la nuestra en el resto del mundo resulta indispensable para afrontar de mejor manera esta pandemia. Escuchemos a quienes saben y sigamos estos consejos que nos pueden ayudar a prevenir contagios. Esta tarde, como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad resuelve sus dudas. Esta tarde nos habla del uso correcto del cubrebocas, no solamente de las medidas, sino también del uso correcto de la palabra. Gracias, Rosa. Nuestro público nos pregunta ahora, ¿cuál es la forma correcta de llamar al cubrebocas? ¿O debe ser mascarilla? Bueno, si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, el término cubrebocas no existe. Encontramos el término máscara, que es una cubierta de tela o algún material similar para cubrir toda la cara. Encontramos el término mascarilla, que se refiere a una cubierta de solo la mitad de la cara. Puede ir de la frente hasta el labio superior o desde la nariz hasta el mentón. Encontramos el término careta, que es una cubierta de material rígido para cubrir la cara. Entonces, los luchadores usan máscara, Batman usa mascarilla, los médicos usan una mascarilla sanitaria y los colmeneros usan una careta para protegerse de las abejas. Los términos cubrebocas o tapabocas son términos válidos que se encuentran en el español americano, el español que hablamos en México y otros países de este continente, y se refieren a la mascarilla sanitaria o mascarilla quirúrgica. Entonces, es correcto decir mascarilla, es correcto decir tapabocas, es correcto decir cubrebocas. Lo importante es que en todos los casos se use correctamente. La mascarilla o tapabocas o cubrebocas debe cubrir perfectamente la nariz y la boca para que sea efectivo. Llámelo como guste, pero úselo siempre correctamente. Muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Es momento de nuestra entrevista. Estaremos hablando sobre empleo y sobre economía. Sabemos, por ejemplo, que la pandemia ha agravado las crisis que ya se venían presentando en distintos países como el nuestro. Sabemos que en nuestro país también una de las preocupaciones es lo que tiene que ver con el tema del petróleo, una ocupación que por supuesto también comparte con otras naciones, además de esta paralización o semiparalización de las actividades económicas y productivas a muy distintos niveles. Y bueno, después de ya varios meses, es importante hablar y conocer sobre la situación que estamos viviendo, pero también sobre lo que podemos esperar durante los siguientes meses. Así que retomamos o saludamos, más bien comenzamos nuestra conversación con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, quien es profesor de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, y también el licenciado, maestro y doctor en Economía. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí en este espacio universitario. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío. Saludos a todos, auditorio y a todo el staff.
Pues muchas gracias, doctora. Qué bueno que está aquí con nosotros y que pudimos entablar claramente esta comunicación, porque hay temas que debemos poner sobre la mesa que nos ocupan y que nos preocupan. Doctor, mencionaba hace unos minutitos que pues en nuestro país, como en algunos otros, la crisis económica estaba, digamos, era un problema latente aún antes de la pandemia. ¿Por qué no comenzamos por ahí? ¿Por qué no nos ayuda a entender cuáles, digamos, los ejes de esta política económica que se viven en nuestro país en los años más recientes, aún también con el nuevo gobierno? Claro que sí. Mire, este es un buen principio comenzar por la economía mundial. Les quiero comentar que antes de que estallara la pandemia por el COVID-19, la economía mundial a fines de 2018 ya había entrado en una crisis general. La segunda en apenas 11 años después de la gran crisis general de 2008-2009. Pero esta crisis general estaba por tener un repunte, un proceso de reanimación a mediados del año pasado, de 2019. Pero justamente en este momento es cuando se desata la pandemia por el COVID y se empiezan a implementar las medidas de confinamiento. Bueno, desde muchos lados del mundo, la propagación de la pandemia se anuncia como una guerra biológica. Una guerra biológica en la cual ya no son las armas militares las que conquistan mercados, las que conquistan territorios, sino que ahora, al igual que sucedió en el año 2008-2009, con la influenza, se están utilizando estas formas de lucha, estas formas de confrontación entre las potencias para la conquista de mercados. Esto hizo que se disipara el proceso de reanimación de la economía mundial que se esperaba arrancara en este año, en 2020, pero sucedió el fenómeno contrario. Situó a la economía mundial en una gran crisis que solo se puede comparar con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, porque los pronósticos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, pronostican una caída para 2020 de menos 7.38% del Producto Interno Bruto Mundial y un desplome del comercio mundial también para todo 2020 entre el menos 13 y menos 34%. Esto quiere decir que hay una parálisis súbita de la economía mundial en sus dos grandes esferas, la producción y el intercambio. Y a esto le sumamos que en medio de esta confrontación, nosotros estamos presenciando la lucha por la hegemonía planetaria entre Estados Unidos y China. Se reflejó de manera muy clara a principios de este año con la guerra por los precios del petróleo. Obviamente, pues Rusia también entró en este escenario, pero lo que profundiza el hundimiento de la economía mundial, aparte de la propagación de la pandemia, es esta confrontación por la hegemonía, por Estados Unidos por conservar la hegemonía planetaria incluso en términos económicos. ¿Cuáles han sido los efectos fundamentales? Según la información de la Organización Internacional del Trabajo, la disminución de horas de trabajo equivale a la pérdida de 400 millones de empleos tan solo en el primer semestre de 2020, que equivale a una disminución del 12.2% del empleo formal a nivel mundial. Hay, por el lado de la economía informal, 1.600 millones de habitantes que están afectados por el confinamiento, por la reducción del empleo, y esto significa una reducción de la economía informal al 80%. Son cifras muy catastróficas, muy graves, porque la mayoría de la población del planeta sobrevive en la economía informal justamente. Doctor, más del 70% de las ramas están estancadas durante el primer semestre. Y pues aquí las empresas que han salido beneficiadas son las llamadas empresas tecnológicas. Estas empresas ya vienen a ser los corporativos más dinámicos a nivel planetario y los que jalan la acumulación de capital a escala mundial.
Bueno, pasando por la doctor, vecindad que tenemos, exacto, la economía norteamericana. Considerando precisamente todos estos parámetros y todas estas cifras que, por supuesto, dan un panorama de lo que ocurre a nivel internacional con respecto a lo que hacen las organizaciones, los países y los gobiernos de cada una de las entidades, me gustaría preguntarle o pedirle que nos ayude a entender, digamos, a nivel del mayor el número de la población en general, digamos, ¿cuáles son todos esos factores que determinan la salud o la crisis de una economía, como la nuestra en particular? Bueno, lo que determina la salud de una población es el monto de riqueza destinado a los factores que determinan la salud de sus habitantes. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente la alimentación, el vestido, los satisfactores que se emplean para el entretenimiento, la educación y las actividades culturales en general. Y obviamente todo esto está determinado por el poder adquisitivo de las clases trabajadoras en un país. Si esto se desploma, pues empieza a haber trastocamientos justamente en los terrenos o en los factores que determinan la salud, en los factores restantes. Estamos aquí hablando de distintos factores. También podemos hablar de lo que ocurre con el término o con el tema de los empleos, doctor. Sí, claro que sí. Miren, en Estados Unidos hay 16.3 millones de desempleados para el segundo trimestre de este año, que es más del 10% de la población ocupada, debido a que la economía de Estados Unidos se proyecta que se desplome a menos 32.9% durante todo el año 2020. Y ya en el caso de México, ya dejo la parte mundial. En el caso de México, la proyección para el crecimiento o para el decrecimiento de la riqueza durante 2020 se proyecta en un menos 17.1%. Bueno, perdón, llegó en el segundo trimestre a menos 17.1%. Los sectores más afectados son el sector primario, la agricultura, silvicultura, minería, etcétera. Hay un decrecimiento de menos 20%, la industria decreció menos 26.4%, la construcción menos 31%, transportes, correos y almacenamiento menos 36.7%, la rama de alimentos y bebidas menos 67.5%, los servicios menos 23%, y los servicios de esparcimiento culturales y recreativos, fíjese, menos 72.8% han retrocedido. Y a nivel del comercio minorista y mayorista, pues tenemos también números negativos entre el 18 y el 27%. Casi, desde mi punto de vista, de acuerdo a las cifras que he manejado con la información del INEGI, hay casi 15 millones de trabajadores afectados en nuestro país, que equivalen al 27% de la población ocupada. Esto no quiere decir que estos 15 millones están completamente desempleados, sino que están o bien desempleados o en el subempleo. En este sentido, convendría revisar algunas imágenes, por ejemplo, que les preparé para ilustrar la condición crítica del empleo en nuestro país. Las estamos viendo, doctor, lo escuchamos. Sí. Mire, en la gráfica 1 les comienzo con mostrarles cuál es la pérdida de empleos. Entre enero y septiembre, digamos, para enero-marzo teníamos 55.352.304 trabajadores empleados. Ya para agosto bajó a poco más de 50.000 y en julio-septiembre hay un ligero ascenso, hay una ligera recuperación que llega a 51.011.033 personas. En la gráfica 2, lo que tenemos es la cuantificación del desempleo. De tener en enero 1.976.060 desempleados, para julio-septiembre la cifra aumentó a 2.769.491. En la gráfica 3, aquí hay un fenómeno que no se había presentado en muchas decenas de años, que es que en México, así como en cualquier país, hay una reserva de trabajadores que se encuentra en las amas de casa y en los jóvenes que tienen legalmente edad de trabajar,
en donde la mayor parte de estos se encuentran sin actividades productivas. Les llaman la población no económicamente activa. Pero por la gravedad de la crisis, esta magnitud de la población adicional con disposición a trabajar aumentó de manera notable, fíjense. Para el periodo de enero-marzo, de estos trabajadores que no estaban integrados en la producción ni estaban consiguiendo trabajo, eran 5.765.593. Pero para agosto casi se duplicó al llegar a 10.712.607. Justo aquí lo quisiera interrumpir, doctor, para que nos hablara y nos explicara de la importancia de esta actividad, porque evidentemente, pues además de la disminución de horas de trabajo, además de todos estos ajustes que se han dado en el sector productivo con el cierre de los negocios, hablábamos aquí de algunas cifras, por lo menos en la Ciudad de México, lo que se ha pues repetido en el resto del país, en distintos sectores, a excepción, por ejemplo, del que ya nos platicó hace unos minutitos, de esta importancia del emprendimiento, de este microemprendimiento, de todas estas personas que han perdido el empleo o que por distintas situaciones familiares y económicas se han visto en la necesidad de abrir algún pequeño negocio. ¿Cuál es la importancia que tiene no solamente para ellos, sino para la economía de nuestro país que esto suceda? ¿Cómo se lee? Mira, esto es sumamente importante porque la economía informal se sostiene fundamentalmente de los micronegocios y los pequeños establecimientos. En unas gráficas más adelante les voy a detallar justamente esta parte, pero aquí lo que quisiera notar es que la población al estar confrontando los efectos de la crisis y el empobrecimiento acelerado, han tenido que incorporarse a la fuerza laboral, a la búsqueda de trabajo, sectores que antes no estaban en ello. ¿Cómo relacionamos todo este nivel de compra, doctor, con el nivel de compra, el nivel de consumo de los mexicanos, que está directamente relacionado, como nos decía hace unos minutitos, con la salud de la economía? Sí. Bueno, miren, ha caído drásticamente, a pesar de que ha habido esfuerzos importantes del gobierno federal con el aumento a los salarios mínimos durante 2018 y 2019. Sin embargo, los efectos de la pandemia y del confinamiento en particular llevaron a una pérdida acelerada del poder adquisitivo de las clases trabajadoras en nuestro país debido a los efectos de la pandemia, lo que se puede ver, por ejemplo, en los almacenes comerciales durante el Buen Fin, en donde no hay ese consumo que se presentaba en años anteriores, sino que está deprimido. Aquí tenemos una situación muy difícil porque a la pérdida de empleos se une la pérdida notable de poder adquisitivo. Si ustedes, esta es una situación que se vive hoy en día, que lo vemos en las calles, que lo vemos con los comercios, que lo vemos y se ve reflejado además en la situación de las familias. Es un tema, por supuesto, delicado, pero además lo más complicado puede ser que se seguirá replicando durante los siguientes meses. Para hablar de lo que sucederá precisamente en este futuro no muy cercano, que en términos de economía, de empleo y de bienestar familiar, regresaremos con el doctor para seguir hablando de estos temas después de la pausa. Gracias, doctor. Y también regresamos después de la pausa para tener nuestras recomendaciones culturales, también distintas reflexiones. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde. Y bueno, dada la situación que estamos viviendo, encontramos que la cultura siempre es un buen lugar, siempre es un buen momento para refugiarnos y también para despejar nuestra mente. Vamos enseguida con nuestras recomendaciones para esta tarde. Este año se conmemora el 110 aniversario del inicio del movimiento revolucionario y una forma de conmemorarlo es a través del séptimo arte. La Filmoteca de la UNAM nos invita al ciclo Revisitando la Revolución Mexicana a través del cine, donde mostrarán parte de la colección sobre este histórico acontecimiento y además podremos ver durante 24 horas Enamorada, una de las películas más representativas de nuestra cinematografía, dirigida por Emilio El Indio Fernández. Revive la revolución a partir del 20 de noviembre a través de filmoteca.unam.mx. Por el triunfo de la revolución. ¡Viva! ¡Viva Zapata!
Para aquellos amantes de la ópera y en especial los interesados en estudiar a quien es considerado el genio mayor de la música, Mozart, Cultura UNAM organiza el curso Llégale a la ópera Mozart, impartido por Gerardo Kleinburg. En este curso podrás disfrutar, entender e integrarte al universo de este compositor, pianista y director de orquesta. Acércate a uno de los personajes más influyentes en la historia de la música a través de Cultura UNAM. Más allá de los testimonios que damos sobre un acontecimiento en el que estuvimos presentes, podrás resolver esta pregunta en la transmisión en vivo de Memorias en su tinta, Mujeres Universitarias y ¿qué rayos hago con mi testimonio? Una plática con mujeres activistas del movimiento estudiantil del 68 en la que abordan temas sobre cómo construir memoria más allá de los testimonios, cómo dejar huella de cambio y de qué manera pueden influir nuestras vivencias y posturas. Únete a la charla el 23 de noviembre a las 18 horas. Y otra de las crisis que se vive ya desde hace algún tiempo en nuestro país es la del sistema penitenciario, que se ha visto agravada durante esta crisis de salud a causa del número de contagios, de los decesos y también de la violencia. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. La organización Así Legal ha estado monitoreando la situación de la pandemia en centros penitenciarios en nuestro país. Su reporte actualizado muestra la siguiente información: 3.529 contagios, 332 defunciones, 20 incidentes de violencia producto del confinamiento y la pandemia, y tan solo 3.972 libertades otorgadas. El Estado no es capaz de garantizar la salud en los centros penitenciarios, ni para las y los presos, ni para el personal que allí labora. Las cifras incluyen a ambos. Distintas voces abogaron desde el inicio de la pandemia por promover masivas preliberaciones a personas con porcentajes avanzados de sentencias cumplidas por delitos menores para despresurizar así las prisiones durante la pandemia. Esto no ha ocurrido. Nuestro sistema penitenciario sigue en condiciones lamentables que la pandemia ha venido a recrudecer. Entre los tantos temas que deben ser abordados con seriedad en el futuro cercano, se encuentra la situación de los penales y la visión punitivista del maltrecho aparato de justicia y la misma visión en el legislativo. Todo indica que esto tampoco ocurrirá en esta administración. Ya son décadas de abandonar esta agenda. Buenas tardes. Y el equipo de No Memes vuelve a los memes esta tarde de jueves. Vamos a verlos. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Regresaremos después de la pausa para seguir hablando de cuáles son las alternativas en términos de economía que nos pueden ayudar como individuos, como familia y como mexicanos para contrarrestar los efectos de esta ya larga crisis sanitaria. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Qué gusto que continúen con nosotros y estamos listos para hablar de violencia contra periodistas. Y es que México, como sabemos, es uno de los países alrededor del mundo donde ser periodista es de alto riesgo. Enseguida los chicos de En Trending nos presentan un comparativo para saber cuál es la situación de nuestro país con el resto del mundo. La violencia contra periodistas es una problemática mundial que viola tanto el derecho a la libre expresión como los derechos de las personas a buscar y recibir información. Y mientras en algunos países se protegen a las personas dedicadas a la labor periodística, en otros países ejercerla se ha vuelto un peligro. Tristemente, México es uno de ellos. De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos son los países en los que el trabajo periodístico se ejerce en mejores condiciones. Las limitaciones para ejercer la profesión son escasas, existe pluralidad y libertad en los medios de comunicación, y no existe un miedo real entre el gremio de recibir agresiones por realizar su trabajo. México ocupa el puesto 143 de 180 países dentro de esta clasificación. Por el contrario, los países más peligrosos para ejercer el periodismo son China, Egipto, Irak, Irán, Libia, Arabia Saudita, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, en los cuales impera la censura. Los periodistas se enfrentan a monopolios mediáticos, restricciones, leyes represivas, hostigamiento, espionaje, agresiones y amenazas. En la región de América Latina, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En cuanto a muertes de periodistas por riesgos contextuales de los países, como la guerra, la región de los Estados Árabes es la más mortífera, registrando 30% de los fallecimientos de todo el mundo, seguida de América Latina y el Caribe con el 26%, y Asia y el Pacífico con el 24%. Sin embargo, en lo que va del 2020, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, los países que este año han registrado más asesinatos de periodistas son México, encabezando la lista con 5 casos, Honduras, Irak y Siria con 3 cada uno, y Afganistán, Nigeria y Filipinas con 2 respectivamente. Así la situación hoy en día con respecto a este tema delicado. Y enseguida vamos a escuchar lo que tienen que decirnos los humanistas sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Hoy toca el turno a la doctora Amneris Chaparro Martínez. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Amneris Chaparro, soy investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Cuando se abran las puertas, quienes tuvimos el privilegio de permanecer en casa, vamos a volver a un mundo que ha cambiado, a un mundo diferente. Creo que aún es temprano para dimensionar la magnitud o el alcance de esos cambios. Sin embargo, desde muy iniciada la pandemia ya podíamos vislumbrar un poco los impactos económicos, políticos y sociales, en tanto que la pandemia contribuye a profundizar muchas desigualdades que ya existían. Esas desigualdades que producen y reproducen formas de segregación, clasismo, racismo y sexismo. Idealmente, pienso que los seres humanos a nivel individual y colectivo tendremos que ser capaces de aprender alguna lección sobre los eventos que nos cambian la vida. En particular, pensaría en las lecciones que deberíamos aprender sobre los ordenamientos de género en días de pandemia. Por ordenamientos de género me refiero a la manera en que la vida social está configurada a partir del binomio masculino y femenino y las implicaciones que esa configuración tiene en el establecimiento de jerarquías, espacios y relaciones de poder, en donde lo femenino ocupa las más de las veces un lugar de subordinación con respecto a lo masculino. Es justo este ordenamiento de género el que nos urge a hacer mayores reflexiones sobre por qué, por un lado, hay un número considerable de víctimas mortales por COVID-19 que son varones, y por otro lado, por qué el confinamiento ha supuesto un incremento en los casos de violencia al interior de los hogares y de manera específica de violencia contra las mujeres, niñas y niños. ¿Qué significa en estos momentos el concepto de un nuevo nosotros? ¿Quiénes lo encarnan? Aquí hay que decir que por mucho tiempo los estudios de género y feministas han impulsado el uso del lenguaje incluyente, argumentando que no hay espacio de la vida
que no esté cruzado por el género y por sesgos de género. En consecuencia, pues las lenguas, los idiomas no son neutrales. O sea que al pretender utilizar el término nosotros como un término universal, realmente lo que estamos haciendo es invisibilizar, estamos dejando en el margen a esa población, más de la mitad de la población del mundo que está asociada con lo femenino. Ahora, hoy en día es más común escuchar expresiones como nosotras, nosotres, o en el papel ver que hay una X sustituyendo a las vocales. ¿Quiénes integran ese nosotras las personas? ¿De qué manera ese nosotras es nuevo o está renovado o es la versión más actualizada? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasa con nosotras las personas antes y después de la pandemia? ¿Qué pasa con la creación de un nosotras cuando existen ejes de articulación donde el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la edad, pues se convierten en mecanismos de diferenciación y de subordinación social? ¿Cómo es que se crean formas de acción colectiva a partir de las lecciones de la pandemia? Las respuestas a todas esas preguntas pues no son nada sencillas. Muchas se van a ir descubriendo sobre la marcha, en el día a día, tras abrir las puertas. Sin embargo, y ya para finalizar, creo que hay que pensar ese nuevo nosotros, las personas, en términos deontológicos, es decir, a partir del tipo de deberes éticos que surgen de la crisis sanitaria. Si no hacemos estas reflexiones que nos lleven a plantear acciones colectivas, acciones de nosotras, las personas, a favor de sociedades más igualitarias, entonces la pandemia pues no habría servido de mucho. Pues, como dicen por ahí, se cambia para permanecer igual. Se da un giro de 360 grados para quedar en el mismo lugar. Creo que estas reflexiones, estos deberes éticos, se los debemos a las personas que han muerto por COVID-19, a sus familiares, al personal de salud que está al frente de la batalla y a quienes no pueden quedarse en casa. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Y bueno, es momento de retomar nuestra entrevista con el economista y doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y quien también es especialista en temas de economía, sociología y procesos de trabajos capitalistas. Doctor, es normal y es común, es una forma de entender lo que sucede en la vida cotidiana con todo esto de las cifras y lo que se dan a conocer a partir de instancias internacionales. Pero con todo esto lo que podemos pensar es que no solamente se habla de un impacto, sino de muchos impactos. ¿Cómo se vive esta situación en nuestro país? ¿Cómo permea en la vida cotidiana de los mexicanos esta complicada crisis económica? Bien, pues lamentablemente en todos los órdenes, en la salud, en la educación, en la cultura en general y en la recreación y en el esparcimiento, en todo lo que es su extensión. Mire, lamentablemente el confinamiento y los efectos de la pandemia en términos generales han destruido múltiples relaciones sociales en todos estos órdenes que le comentaba. No solamente es la destrucción de cadenas productivas y de comercialización, sino que el tejido social se ha dañado de manera importante en muy poco tiempo. Y una de las tareas que tenemos tanto los ciudadanos como el gobierno federal es ir reconstruyendo este tejido social. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita los niños están en formas de aprendizaje que no son las más adecuadas, porque la acción individual mutila y limita sobremanera el aprendizaje, no solamente de los conocimientos, sino también el aprendizaje de la sociabilidad. Entonces, en ese sentido, pues quisiera comentarles, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha tenido que combinar su propuesta genérica con un plan anticrisis y no tenía otra forma de hacerlo. Además, debería hacerlo. En ese sentido, los ejes son el combate al desempleo, evitar la pérdida acelerada del poder adquisitivo. En este sentido, es muy importante que mantenga los programas sociales porque es una de las formas que contienen la pérdida del salario.
es una forma del salario social la que se da a través de los programas sociales. Obviamente debe mantener la inyección de la inversión en el sistema de salud en los términos que sean necesarios. Debe continuar con la disminución del peso y el costo del Estado mexicano. Mantener las obras de infraestructura, porque eso es lo que permite contener la desacumulación de capital en nuestro país, y continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional para el combate al crimen organizado. Estos son los ejes que ha planteado el gobierno y en los que está actuando. Pero además, desde mi punto de vista, tendrían que agregarse otras cosas. Mira, la primera de ellas es que a partir de que ya vaya disminuyendo el número de contagios, tenemos que regresar a eso que llaman la nueva normalidad, pero dentro de un eje que es el eje de la acción social de los seres humanos, en este caso de los mexicanos, para el desarrollo de todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Tenemos que, por ejemplo, abandonar el teletrabajo. A mí me parece que eso es solo una herramienta, pero no es la alternativa. El trabajo a domicilio no es la alternativa a la salida de la crisis. Tenemos que impulsar el manejo de estas herramientas digitales, pero dentro de la sociabilidad del ser humano y del mexicano en particular. Hay algunas... Sí, claro, son muchas las condiciones y los factores que deben considerarse para lograr salir de forma integral de estas crisis o de esta crisis en la que nos encontramos, que como ya bien nos dice, pues abarca distintos factores. Doctor, también sabemos que la crisis evidentemente no ha terminado, estamos hablando de la crisis de salud y por lo tanto de todas esas complicaciones que tiene que ver, por ejemplo, con términos de economía. Sin embargo, pues es necesaria la ciudadanía, las desigualdades, ya para estas ciudadanías ya son necesarias una reactivación, una recuperación. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que se debe hacer justamente para seguir guardando un equilibrio entre el bienestar económico, que tendría que ver también un poquito mucho con el bienestar de la salud de los mexicanos? Bien, a mí me parece que el punto de partida es evitar la pérdida mayor de empleos. Ahorita hay una ligera recuperación, ya se ve a partir del mes de septiembre y eso es positivo, porque la clave del bienestar de los mexicanos es no solamente regresar a la condición de empleo que teníamos anteriormente, sino mejorar sustancialmente la magnitud del empleo en nuestro país. Y sobre todo empleos permanentes y de calidad. Tenemos que combatir la economía informal. Eso es uno de los lastres del subdesarrollo que heredamos de las políticas neoliberales, y es urgente que haya una política de empleo decente, digno y permanente. Por un lado. Por otro lado, se tienen que buscar medidas, tanto desde el gobierno federal como del empresariado en su conjunto, para reanimar el poder adquisitivo de los trabajadores a medida que salimos de la crisis. Desde mi punto de vista, también se tienen que realizar inversiones muy importantes de gran calado en las ramas económicas que van a ser el eje de la transformación del proceso de trabajo. Por ejemplo, me refiero a la industria espacial, a la telemática, a la computación y a la biotecnología. Nosotros tenemos que aprovechar esta situación para sentar las bases del abandono del subdesarrollo e impulsar con grandes inversiones de capital este tipo de ramas económicas. Doctor, ¿es buen momento para reactivar o para poner en marcha todas estas alternativas cuando, como nos decía al principio de la entrevista, después de que ya se tenía un plan, digamos, de trabajo para los próximos años, de que se esperaba que el 2020 fuera un año, que hubiera meses importantes para esta reactivación que pudieran contrarrestar los efectos de la crisis que ya se tenía con anterioridad, y pues considerando la situación que se ha vivido durante estos primeros meses del año, es buen momento para comenzar con estas políticas desde el gobierno, desde las sociedades, desde los empresarios? Bueno, mire, ahorita el momento es tratar de contener las secuelas de la crisis, por un lado, y por otro lado, crear las condiciones para superarla. Yo creo que hay elementos para que a partir del año 2021
ya tengamos una recuperación sensible de la economía y de la actividad social en general de los mexicanos, que nos permita no solamente el diseño de la continuación de planes anticrisis, sino ya enfilarnos hacia nuevas formas económicas, hacia la ruta que nos debe sacar del subdesarrollo como país. Más o menos en ese sentido sería la respuesta. Ahora, esto también tiene que ver con aspectos importantes como la gestión por el gobierno federal de la deuda. La deuda nos agobia. Desde mi punto de vista debería haber una renegociación de la deuda con los capitales tanto nacionales como internacionales de carácter financiero para disminuir de manera sustantiva el peso de la deuda. Y por otra parte, pues uno de los sectores más vulnerables de los mexicanos son los de la tercera edad. En ese sentido, sin dejar de reconocer los avances que propició la reforma al sistema de pensiones que hizo últimamente el gobierno federal, desde mi punto de vista es necesario una nueva reforma o adicionar medidas que eleven de manera sustancial el ingreso de las personas de la tercera edad. No somos pocos en el país y este es un problema que si no se ataca desde estos momentos se va a ir agravando conforme pase el tiempo. Exactamente, algo se tiene que comenzar a hacer y se tiene que comenzar a hacer ya. Escuchábamos al principio del programa la reflexión de un universitario destacado que tiene que ver con los sectores más vulnerables, que son por un lado los jóvenes y por el otro las personas que viven en situación de pobreza extrema. ¿Qué sucede con estos grupos, con su economía y por lo tanto con su bienestar, doctor? Bien, pues mire, los sectores que han padecido más el desempleo abierto y el subempleo son justamente los jóvenes que oscilan entre 20 y 43 años aproximadamente. Las cifras más altas de la afectación se dan en este grupo. Y por otra parte, las personas de la tercera edad son las que están sufriendo más la precarización de la vida social y económica derivada del confinamiento y la crisis general, por los esquemas que tenemos y por las herencias que arrastramos desde décadas atrás. Estos sectores, junto a la niñez, a mí me parece que es muy importante cuidar no solamente el bienestar económico, sino también el bienestar social y espiritual de la niñez, porque ellos son los que van a construir la ruta que tentativamente nos saque del subdesarrollo. Doctor, leía en alguno de los artículos que recientemente sobre las iniciativas que están implementándose desde el gobierno que tiene que ver con la inversión pública y con la inversión social también, así como la generación de empleos. Otro tema en el que se detienen un poquito es la profundización en la honestidad y la austeridad. ¿Qué decir sobre estos temas que parecen ser efectivamente las banderas de nuestro gobierno actual? Claro, mira, pues cuando la actual administración heredó la gestión del país, obviamente el combate a la corrupción era una de las primeras tareas. México antes de 2018 se encontraba creo que en el antepenúltimo lugar mundial en corrupción, tanto generalizada como desde el gobierno. Ese es un problema fundamental que tiene costos económicos y sociales. Por ejemplo, el costo económico más o menos iba en este sentido. Al país le cuesta y a los empresarios les cuesta entre el 15 y el 32%, y el 15 y el 30% de los costos totales, la corrupción que había antes de 2018. Esto es un gran problema económico porque no permite ser competitivos a nivel internacional, por un lado. Por otro lado, se requiere la disminución de todas aquellas áreas que no son, que no están conectadas de todas aquellas áreas del gobierno federal que no están conectadas con el desarrollo económico y si es necesario que prosiga la disminución de secretarías, la disminución de los gastos estatales, porque la mayor parte son de tipo parasitario. Miren, no nos podemos dar el lujo frente a la gravedad de la crisis, que por ejemplo al INE le destinen 28,000 millones de pesos para el año que entra, o que el Poder Legislativo se lleve 15,000 millones de pesos y el Judicial 72,000 millones, cuando las condiciones de precariedad económica y social son fuertes, ¿no?, derivadas de la pandemia.
Exactamente, sí se hay requiere necesidades mantener el urgentes. combate a la corrupción. Hay necesidades urgentes que se deben comenzar a atender a partir de ya. Doctor, nos queda poco tiempo para terminar esta entrevista y como pues nos ha hecho visible durante todos estos minutos, son muchas las necesidades, son muchos los retos desde la economía y por supuesto pensando en el bienestar de las familias, de los mexicanos. ¿Cuáles son las alternativas más viables y las alternativas que pueden considerarse urgentes para aplicarse a partir de ya pensando precisamente en esta reactivación económica? Mira, la alternativa principal yo la veo en 3 órdenes. Mantener los programas del gobierno federal, que ojalá el empresariado asumiera el compromiso de aumentar los empleos. Ahorita ya tenemos una ligera mejoría en el último trimestre y eso es muy bueno. Pero si este tipo de políticas de empleo se mantiene, vamos a combatir el impacto negativo de esta crisis, por un lado. Por otro lado, no solamente el problema es recuperar los empleos perdidos, sino además disminuir el desempleo en nuestro país y atacar la economía informal, promoviendo empleos dignos y permanentes, por un lado. Por otro lado, la mejora del poder adquisitivo de los millones de trabajadores. En México, de los 126 millones de habitantes, el 80% nos ubicamos, sin lugar a dudas, casi el 80% en los niveles de pobreza. Esta es una situación urgente que se tiene que atacar. La tercera es estimular el regreso a las formas sociales de existencia de nuestro país, en todos los órdenes, en el económico y en el social. Y la cuarta, desde mi punto de vista, el impulso del cooperativismo. Fíjese, en algunos periodos de la historia económica de nuestro país, frente a desastres un poco similares a los que vivimos, el cooperativismo ha sido una buena alternativa para el aliento del desempleo y además para impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Esto sucedió, por ejemplo, en el cardenismo. Lamentablemente, aquí en nuestro país, en las condiciones actuales, poco se habla de esto, pero sí debería constituir un eje fundamental de las políticas gubernamentales. Y pues lo principal, doctor, tendríamos que terminar diciendo esto, que el ser humano debe estar ahí en el centro de todas estas crisis, ya sea que tengan que ver con cuestiones económicas, con cuestiones de salud, con cuestiones, que van más allá. Es indispensable poner en el centro a los seres humanos precisamente como seres integrales. Así que pues le agradezco muchísimo estos minutos también, doctor, y quizá el primer paso sería quizá no solamente empezar a solucionar lo que ya pasó, sino un avance sería detener lo que está sucediendo, porque pues el panorama no pinta positivo para los siguientes meses, al menos en términos de economía. Así es, pues les agradezco sobremanera el espacio y pues un saludo a todos ustedes y a su audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Saludo, por supuesto, a toda la comunidad de la FES Aragón. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos a ver qué tienen que decirnos los chicos de Deportes UNAM, que también nos tienen consejos para guardar el equilibrio estando en casa. Hola Pumas, yo soy Daniela. ¿Tú crees que necesitas todo esto para poder ejercitarte y ponerte en forma? Con gimnasia estática te vamos a demostrar que no es así. Para este ejercicio necesitas una silla para simular que haces una sentadilla. La intención de la sentadilla es trabajar glúteos, femorales y cuádriceps. Recuerda que para hacer una buena sentadilla, tu cadera tiene que empujarse hacia atrás, la espalda estar derecha, el pecho afuera y las rodillas nunca deberán rebasar la punta del pie. Para más información, consulta la página www.deporte.unam.mx. Recuerda, en esta contingencia no te detengas y quédate en casa. Pues aquí algunas alternativas, definitivamente son muchos los consejos que podemos seguir para guardar un equilibrio entre nuestra salud física, mental y emocional. Es momento de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos escribiendo a nuestras redes sociales y a los números de WhatsApp. Todos sus comentarios y las dudas serán o intentaremos responderlas en este espacio, y agradecemos a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día, quienes están trabajando desde casa, aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria y también desde el máster. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.